titulares. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Cientos de pobladores bloquearon la ruta interamericana denunciando el mal estado de las carreteras. A sus 14 años murió por complicaciones en el parto. Este es el caso de una menor en Huehuetenango. Puestos de venta quemados, carretas destruidas y decenas de afectados por gas lacrimógeno es el resultado del enfrentamiento en Villanueva. A decir de autoridades, los que protagonizaron la revuelta no eran vecinos, eran pandilleros infiltrados en la protesta. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. Cientos de pobladores manifestaron bloqueando la ruta interamericana en demanda de las autoridades para la reparación de tramos carreteros. Desde primeras horas de este lunes, pobladores de varias comunidades de Sololá bloquearon el paso en ambas vías, del kilómetro 170 de la ruta interamericana a la altura de Santa Catarina, Ixtahuacán, lugar conocido como la Cumbre de Alaska. Las demandas principales fueron que se atienda el mal estado de las rutas departamentales. Los manifestantes exigen atender la ruta que comunica a la Boca Costa de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, la cual es intransitable, por lo que deben viajar vía Suchitepeques para llegar a sus cabeceras municipales. Lo que estamos exigiendo es que se amplíe el presupuesto de mantenimiento de nuestro camino, la ruta departamental, que empieza desde el kilómetro 171 hasta la Boca Costa. Entonces exigimos que se amplíe el presupuesto de este año para el mantenimiento y, como segunda petición, que se incluya en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año 2017 un pavimentado y asfaltado. Largas filas de vehículos se formaron por varias horas en ambos sentidos. Pobladores aseguran que, de no tomar en cuenta sus demandas para pavimentar dicha ruta de 38 kilómetros, se continuarán tomando medidas de hecho. El paso fue habilitado alrededor de las 5 de la tarde. Y a decir del sector empresarial del país, estos bloqueos provocan pérdidas a la economía nacional, entre otras situaciones, por lo que las autoridades deben buscar la manera de controlar este tipo de protestas. Miembros de la Cámara de Comercio comentan que las protestas violentas continúan provocando pérdidas para diversos sectores y generando una mala imagen del país para la atracción de inversiones. Empresarios urgen a las fuerzas de seguridad a actuar tal y como lo ha resuelto la Corte de Constitucionalidad en repetidas ocasiones. Las personas no pueden hacer una vida normal, asistir a la escuela, al colegio. Ha habido personas que desafortunadamente han fallecido por estos bloqueos. No es infringiendo las leyes que vamos a lograr resultados, pero sí hay que hacer un llamado importante y serio a las autoridades para que efectivamente inviertan en infraestructura, porque es cierto que la mayoría de la red vial en todo el país está abandonada. Y vecinos de Villanueva bloquearon la carretera al Pacífico para demostrar su rechazo a la construcción de una cárcel en ese municipio. La protesta pasó a ser pacífica a un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los vecinos. La protesta inició en el kilómetro 22 de la antigua carretera hacia Matitlán. El objetivo era bloquear el paso vehicular para demostrar el rechazo a la construcción de una cárcel en el municipio de Villanueva. Al mismo tiempo, el kilómetro 22 de la carretera al Pacífico fue bloqueado por otro grupo de personas que exigían lo mismo. Las fuerzas de seguridad se encontraban desde muy temprano en ambos puntos. El desalojo de los manifestantes fue realizado utilizando bombas lacrimógenas, lo que provocó un enfrentamiento con los inconformes.
Escuchemos parte del ambiente que está... Viene de parte de las fuerzas de seguridad, están ingresando en este momento las fuerzas de seguridad. Ellos nos están agrediendo, miren. Olvídate, todo era pacífico. Ellos nos están agrediendo. Hay niños chiquitos. Hay niños. ¿Dónde se ponen a pensar esta gente? ¿Qué hacen estos animales aquí atacándonos? Tal para mujeres. Somos mujeres. Demandamos al Estado de Guatemala. ¿Quiénes son los que lanzan piedras, señor? Empiezan a lanzar piedras. Pues como ellos empezaron a lanzar esas babosadas, mi gente tuvo que responder, porque aquí es un pueblo unido, aquí son colonias unidas. No, todos somos de Villanueva. ¿Cómo es eso? No tienen hijos, no piensan en sus hijos. ¡Vamos a caminar! ¡Vamos a caminar! Los manifestantes decidieron caminar desde el kilómetro 22 hasta el 19, frente a la entrada principal a la colonia Santa Isabel II. Durante el recorrido, bloquearon el paso en la carretera principal, lo que provocó largas filas de vehículos. A pesar del diálogo, los manifestantes se mantuvieron en el bloqueo hasta que las fuerzas de seguridad intervinieron. Y tras esta protesta por parte de los vecinos de Villanueva para demostrar su rechazo a la construcción de la cárcel en Villanueva, la manifestación se convirtió en una pelea campal en la calle principal de Santa Isabel II. Lo que inició como una protesta pacífica se convirtió en una batalla campal. El escenario nuevamente fue la calle principal de la colonia Santa Isabel II Villanueva. Entre los manifestantes se mezclaron jóvenes con apariencia de pandilleros, quienes lanzaron piedras y botellas de vidrio a los agentes de las fuerzas especiales de la PNC. Los antimotines reaccionaron ante la acción vandálica de los inconformes. Ellos paran, si ellos se van, ellos ya no siguen. Evitemos problemas, que ellos se retiren y que ellos se vayan. ¿Quiénes se retiren? ¿La fuerza de seguridad? Sí, porque si ellos no se van, ellos no se van a quitar. Es de más, ellos no se van. Ellos lo que no quieren es cárceles acá. Aquí vivimos tranquilos, es muy bonito y no por una cárcel vamos a arruinar la paz y la tranquilidad que vivimos aquí. Personas inocentes se vieron afectadas por los disturbios. 2 carretas de comida rápida fueron destruidas. Puestos de venta fueron quemados. Los comercios cerraron sus puertas. Una mujer recién operada se vio afectada por el gas lacrimógeno y tuvo que ser retirada en medio del altercado. Es recién operada. Está recién operada, lleva 4 días. ¿No la dejaban salir a ellos? Y tonitis. Y estos que no se calman, yo no sé por qué andan haciendo sus babosadas en vez de calmarse, reaccionar y ver qué es lo que le puede pasar a mi hermana, todo por sus pendejadas andan haciendo eso. Y el Edwin que ni siquiera viene a dar la cara y decir, no la voy a poner, que en vez de poner una escuela, ¿qué le cuesta? Nada le cuesta. Nada les cuesta. Y estos se portan peor que pandilleros, pero no salen. Nuevamente quienes originaron los disturbios fueron jóvenes y adolescentes con vestimentas presuntamente de pandilleros. Por su parte, las autoridades de la cartera del Interior indicaron que pese a las manifestaciones, el centro carcelario será construido en este lugar. El motivo de la protesta es la construcción de un centro carcelario en ese municipio. Los vecinos argumentan que aumentaría el índice delincuencial por las visitas a reos. Autoridades de la Policía Nacional Civil se acercaron hacia ellas y les pidieron que desbloquearan la carretera. Y ante la negativa, pues tuvimos que acudir con el uso de la fuerza que el Estado tiene. Agregó que sabe de la oposición a la construcción, sin embargo, para el gobierno significa el inicio de la recuperación del sistema penitenciario. Consultado por las acciones de la policía en otras manifestaciones, el ministro respondió. El sector magisterial tenía un proceso de diálogo, el cual nosotros como autoridad policial respetamos.
diálogo donde estaban las autoridades del Ministerio de Educación, donde estaban los maestros representados y el cual no se había agotado. Cuando a nosotros nos indicaron de que ese proceso había terminado, entonces teníamos que acudir ya a la fuerza para poder desbloquear los lugares. Por aparte, el procurador de los derechos humanos, Jorge de León, fijó su postura ante las manifestaciones registradas y el rechazo a la construcción del centro carcelario. Ante los bloqueos violentos que se dieron este día en el kilómetro 22 y 14 de la carretera que conduce a Villanueva, el procurador de los derechos humanos se manifestó que esta instancia no tiene la obligación de resolver estos conflictos, ya que lo único que pueden hacer es mediar el diálogo para no llegar a los hechos de violencia. Hacemos como institución de la PH siempre nuestros mejores esfuerzos para tratar de mediar en estos casos. Nos llaman de parte de autoridades de gobierno, nos llaman de parte de la población o de los grupos que protestan y en algunos casos hasta se nos exige que nosotros resolvamos la problemática, pero no le corresponde a la PH el resolver las peticiones de esta gente. Lo que sí hacemos es el llamado a que siempre el último recurso sea el uso de la fuerza, se debe agotar el diálogo, se deben respetar los demás derechos y siempre nuestra postura ha sido que en la medida del respeto hacia los demás se pueda manifestar libremente. Y cambiamos de tema. La audiencia de apertura a juicio del caso La Línea programada para este día fue suspendida. La razón, el exfuncionario Otto Pérez Molina no contaba con abogados debido a que estos estaban en otras diligencias. Era atendible la petición del expresidente Otto Pérez Molina de aplazar la fase de apertura al juicio porque sus abogados defensores, César Calderón y Mario Rodríguez, estaban en audiencia de continuación de juicio en otro caso. Es atendible planteado. Entonces, en ese sentido, pues, definitivamente considero que lo conveniente es suspender la audiencia esta de base. Sí, suspender la audiencia. El exmandatario a su salida del juzgado aseguró que no son tácticas dilatorias. Su interés es que se realice esa diligencia judicial. Nosotros queremos que se dé la etapa intermedia, ya oyeron de los tiempos procesales que se establecen, que son prácticamente una ley. Yo estaba citado para la etapa intermedia, ¿sabe cuándo? El 21 de diciembre del año pasado, para cuando eso estaba citado para la etapa intermedia. No se dio y no fui yo el que la retrasé. Ahora me van a decir a mí que por culpa mía, ¿cuál culpa? Si aquí no somos nosotros los que ponemos los horarios ni fijamos los días en que se van a realizar las audiencias. La suspensión de la audiencia provocará que los procesados continúen en prisión preventiva unas semanas o meses más. Carlos Muñoz, ex jefe de SAT, no quiso hablar sobre la decisión del juzgador. No quiero hacer ningún comentario, señor. Por favor, joven. Yo confío en Dios nada más, señor. Revisado para el otorgamiento de una medida sustitutiva. Roxana Valdetti, sin la ayuda de su ex abogado Benjamín Estrada, abandonó la torre de tribunales sin dar declaraciones. ¿Y qué abogados penalistas asumirán su defensa jurídica en los casos La Línea, TCQ y cooptación del Estado? Pues esto ya ha sido establecido por la exfuncionaria Roxana Valdetti. Gustavo Juárez y Fernando Guerra encabezarán el equipo jurídico de Roxana Valdetti para defenderla de los señalamientos del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en los casos La Línea, Lago de Amatitlán y Terminal de Contenedores Quetzal. Dichos procesos están pendientes que se discuta si son abiertos a un juicio. Precisamente el del Lago de Amatitlán me notifican el día de hoy. El caso de La Línea tendremos que personarnos al juzgado para que nos hagan llegar los documentos correspondientes y poder preparar la defensa técnica. El abogado defensor Gustavo Juárez considera que los 3 procesos que enfrenta su patrocinada se abrirán a juicio hasta el próximo año. Tienen muchos juzgados se van de vacaciones y obviamente recargan los juzgados que se quedan trabajando. La ex vicemandataria solicitó tiempo para entrevistar, conocer y decidir quiénes integrarían su equipo jurídico. Está en juego su principio de inocencia y su libertad.
La solicitud de cambio de delito planteada por abogados de los padres señalados de agredir a su pequeño hijo por botar el teléfono móvil de su maestra fue denegada por el juez a cargo del caso. Pues yo creo en la justicia, honorable juez, y sinceramente la señora fiscal decía que gracias a Dios no fueron provocadas las lesiones en la cabeza. Claro que no fueron provocadas en la cabeza porque mi intención jamás fue matar a mi hijo. Si me equivoqué en ese momento de la manera que lo corregí, lo acepto. Estas fueron las palabras de Reiner Alfredo Villatoro, padre de un menor de edad a quien agredió en 2 ocasiones por haber botado el teléfono celular de su maestra. Los abogados defensores de Villatoro y su esposa Rosaura Verónica Monzón pidieron al juez que sus patrocinados fueran investigados por lesiones culposas y no por parricidio. La fiscal del caso se opuso a la solicitud de los abogados defensores de modificar el delito. Aunado a eso, a estas circunstancias, pues el menor de tan solo 8 años de edad se le hizo imposible defenderse o evitar el hecho, porque a pesar de que el menor pues trató de explicar a sus padres el hecho, el motivo del cual pues fue llamado a la dirección en ese entonces, los progenitores no le creyeron. El señor sabía que era su hijo y que tenía tan solo 8 años de edad. Sabía que si al corregirlo de esa manera podría causarle la muerte, dándole un golpe en la cabeza. El juez José Eduardo Cojolum resolvió sin lugar la solicitud de la defensa jurídica. Continuarán siendo investigados por parricidio. El MP debe finalizar la pesquisa y presentar el acto conclusivo en contra de Villatoro y Monzón. Y en otro orden de noticias, el Ministerio de la Defensa argumentó desconocimiento en el caso ejecución extrajudicial de vecinos de San Juan, Zacatepeques. Autoridades del Ministerio de la Defensa dijeron desconocer el delito cometido por miembros de la institución castrense en contra de un individuo el 23 de diciembre de 2015. Son situaciones desafortunadas, fortuitas, aisladas. Lamentamos mucho esa situación que se dio el año pasado. Y luego de evadir la respuesta sobre la condición laboral de los sindicados, dijo que ya fueron puestos a disposición de las autoridades y reiteró en repetidas ocasiones que las instancias correspondientes agotarán la investigación. Por aparte, Elmer López, exministro del MAGA acusado en el caso El Bodegón, fue defendido por el exfuncionario Otto Pérez Molina. Según el exmandatario, López es inocente. Elmer López no está involucrado en un hecho criminal como lo dijo el Ministerio Público ante el juez décimo lo penal Walter Villatoro. Estas fueron las palabras del expresidente Otto Pérez Molina respecto al señalamiento que hizo el MP en contra del extitular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El expresidente aseguró que su exministro no firmó ese contrato. Dicho convenio para la compra de frijol y maíz para entregarlo a familias afectadas fue autorizado por otra persona. Además, Pérez dijo que es una mentira lo dicho por las autoridades que esos granos estaban en mal estado. Ninguna persona se reportó enferma en algún hospital. Son mentiras que están inventando, finalizó indicando el expresidente Pérez Molina a su salida del juzgado B, en el cual se suspendió la apertura a juicio del caso La Línea. Y un bus Pullman chocó contra un muro en la ruta que de Retaluleu conduce hacia Coatepeque, Quetzaltenango. Mario Tumín nos preparó el informe siguiente. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el kilómetro 202 en jurisdicción de la finca Carmen del Mirón de la ruta que de Retaluleu conduce hacia el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, informaron los cuerpos de socorro. En la unidad de transporte de la empresa Rutas Nacionales viajaban alrededor de 15 pasajeros que resultaron heridos. El piloto y una de las azafatas quedaron prensados en los hierros retorcidos. Los rescatistas trabajaron alrededor de 2 horas para poder extraerlos, utilizando el equipo especial denominado la Quijada de la Vida. Versión de curiosos indican que el conductor del bus perdió el control del volante al parecer por fallas en el sistema de frenos, lo que hizo a que impactara contra un muro de concreto, el cual permanece en la cinta asfáltica, ya que dicho tramo carretero quedó a medias en su construcción desde hace más de un año, porque se pretendía construir 4 carriles para facilitar la circulación vehicular. Donde pues se constató de que era un bus extraurbano
que es placas comerciales 256BPY. Estos pues se conducían desde Malacatán hacia la ciudad de Guatemala con 15 pasajeros a bordo. Al lugar se atendieron al piloto conocido con el nombre de Gustavo Aguilar, cabal de Malacatán, de 42 años de edad. Este pues estaba prensado entre los hierros retorcidos del autobús, como también se encontraba la azafata Cindy Alejandra Rivera López, de 19, también originaria de Malacatán, quien estaba prensada entre los hierros retorcidos. Socorristas de varias estaciones acudieron y estos fueron los encargados de trasladar a los heridos hacia los hospitales de Coatepeque y Retaluleu. Yo soy un chofer también, lamento lo que ha pasado con el conductor, eso va, pero es una subida increíble, fue la vuelta como esa del diablo, va. Pues lamentamos cualquier surge ese problema. Reportó Mario Tumín. Un menor en estado de gestación falleció en Huehuetenango. Familiares indicaron que no tenían recursos para trasladar a la víctima a un centro asistencial. Una joven de tan solo 14 años de edad en estado de gestación falleció en el hospital de Huehuetenango. Médicos indicaron que la causa de muerte fue preeclampsia. Pese a que sus familiares la trasladaron al hospital regional, los médicos ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. Lamentablemente, el bebé también falleció al momento del parto. El esposo de la víctima mencionó que de un momento a otro ella enfermó y debido a que él no contaba con recursos económicos, no la pudo trasladar de inmediato a un centro asistencial. Otro factor que dificultó el traslado inmediato de la menor fue que viven en el municipio de Santa Cruz Varillas y el traslado hacia la cabecera departamental es de 7 horas aproximadamente. Y durante el fin de semana se reportó el fallecimiento de 4 recién nacidos que murieron en el Hospital Regional de San Marcos. A decir de los médicos, no cuentan con los ventiladores necesarios. Gran preocupación existe entre la población de San Marcos por la muerte de recién nacidos en el hospital regional. En las últimas 48 horas se han reportado la muerte de 4 menores, 2 de ellos referidos del área de salud del departamento. Autoridades hospitalarias negaron que se trate de una bacteria que esté afectando a los recién nacidos. Médicos indicaron que la atención de menores se complica por la falta de ventiladores. 4 niños, con 4 niños neonatos, menores de un mes, recién naciditos. La causa número 1 fue porque estaban en ventilación manual, ¿verdad? Entonces no tenían máquina para poder estar conectados a un ventilador mecánico. Es que están con una bolsa que le están dando con la mano, no están en una máquina. Entonces ese es el problema, que no tenemos máquinas para ventilar ya más pacientes. Tenemos 3 y teníamos 4 ventiladores manuales. Entonces son los 4 que necesitarían, ¿verdad? Solo en neonatos y también hay en pacientes pediátricos, ¿verdad? Los casos no han sido detectados a tiempo en los programas de atención de primer nivel implementados por el Ministerio de Salud que brinda en las comunidades. Los padres de los menores fallecidos provienen de áreas donde existen altos niveles de pobreza. Y ahora es momento de ir a una pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias. No cambie. Somos TN23, Todo Noticias. Continuamos con la información. Los guatemaltecos residentes en el extranjero podrán emitir su voto en el próximo proceso electoral. La normativa ya ha sido publicada en el Diario Oficial. La normativa contempla la posibilidad de elegir presidente y vicepresidente. ¿Pero qué es lo que necesitan los guatemaltecos para votar? Los guatemaltecos habilitados para votar en otro país deben estar inscritos como ciudadanos, aparecer en el padrón electoral, tener DPI o el documento que el TSE le autorice. Se pueden inscribir como ciudadanos en las oficinas del Registro Nacional de las Personas o por medio del Internet en el sitio web del Tribunal Supremo Electoral. Los migrantes tendrán 120 días antes de la fecha para la primera elección.
El horario para votar será oficializado tiempo antes de las elecciones y ajustado para coincidir con Guatemala. Para las sedes de votación, el tribunal emitirá un decreto en el que se establezca cuáles serán los centros de votación o distritos electorales. El reglamento también restringe la contratación de medios de comunicación, nacionales o extranjeros, con el objetivo de evitar hacer propaganda electoral en Estados Unidos. Hasta el momento, el acuerdo del tribunal aún no determina la forma en la que los guatemaltecos en el exterior emitirán el sufragio. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo Electoral aún debe definir la metodología que usarán los guatemaltecos para elegir a las próximas autoridades, aunque estén fuera de nuestras fronteras. En el caso de la dinámica para los votos se dará a conocer el día de la convocatoria, es decir, si será por medio electrónico o de forma presencial, que se dará a conocer en este decreto. Habría que hacer un censo y pues comentar cuántos son ubicados en las diferentes partes del mundo, también en qué parte del mundo es en qué país donde se va a iniciar el voto en el extranjero, acudir al Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar las instalaciones de ser necesarias para realizar las elecciones. Esto ya se irá normando y se irá trabajando conforme transcurran los días. Por su parte, Alejandra Gordillo dio a conocer los desafíos que enfrentan, así como los requisitos que deben cumplir los connacionales residentes en el extranjero para participar en la elección de presidente y vicepresidente. A nivel general, lo que se establece es que dentro de los puntos principales, que no se puede hacer propaganda electoral afuera del país, que se va a crear un patrón específico para residentes en el exterior, que se pueden empadronar en el registro de ciudadanos o en internet, van a habilitar en el Tribunal Supremo y lo tienen que hacer 120 días antes de la primera vuelta de votaciones, que el Tribunal Supremo se compromete a divulgar toda la información del tema de la votación en medios de comunicación sobre el proceso electoral, ¿verdad? Porque la propaganda está prohibida. También se establecen juntas electorales, lo cual nos queda la duda, ¿verdad? Que cómo se van a manejar, ¿verdad? Las juntas electorales, porque van a funcionar igual que en Guatemala, igual que los fiscales. También se dice que van a haber fiscales. Se ratifica lo del tema que solo va a haber votación para presidente y vicepresidente. Entonces deja amplio, no establece todavía si solo se va a pedir el DPI, se dice que se puede usar el TPI o que el Tribunal Supremo Electoral va a decidir qué documento se puede utilizar según las circunstancias del migrante, o sea que no está definido si se va a cerrar solo con el DPI, sino que el Tribunal Supremo deja abierto que el tribunal puede decidir que por las condiciones que tienen los migrantes, qué documento se va a utilizar para la votación. Y precisamente debido a este tema hay que llamar la atención de los guatemaltecos que nos sintonizan en Estados Unidos. Estos son los requisitos para votar en las próximas elecciones guatemaltecas. Uno, estar inscritos como ciudadanos guatemaltecos. Pueden hacerlo en las oficinas del RENAP en Estados Unidos o bien en la página web del Tribunal Supremo Electoral. Además, empadronarse 120 días antes de la fecha para la primera elección. Tener documento personal de identificación DPI o el documento que el Tribunal Supremo Electoral autorice. Y siempre en este tema, aún hay aspectos pendientes que definir para las próximas elecciones, tales como establecer los lugares donde se habilitarán las mesas electorales, establecer la forma de votar, si será presencialmente o bien por internet. El horario para votar será oficializado un tiempo antes de las elecciones y ajustado para coincidir con Guatemala. Los migrantes tendrán que definir la dirección de residencia y solo se podrá hacer hasta un año antes de las votaciones. Y según un reciente sondeo, este refleja que no todas las comunas del departamento de Guatemala cumplen con la ley de acceso a la información pública.
El Procurador de los Derechos Humanos realizó la presentación del informe de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública de las municipalidades del Departamento de Guatemala, en donde se reveló que 16 de 17 municipalidades no cumplen con la publicación de los datos que exige esta normativa. Existe incumplimiento en la publicación de información relacionada a los salarios de autoridades y empleados municipales. Esa es la primera gran conclusión. 16 de las 17 municipalidades del departamento de Guatemala no publican los salarios. Estas 16 municipalidades que incumplen son Guatemala, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, San José del Golfo, Palencia, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Misco, San Pedro Zacatepeques, San Raimundo, Chua Rancho, Fraijanes, Amatitlán, Villanueva, Villa Canales y San Miguel Petapa. Además, existen 4 municipalidades que no tienen portal electrónico y 2 tienen portal pero no publican la información de oficio que la ley establece. Y en otro orden de noticias, diversas organizaciones han fijado su postura en relación a los matrimonios que involucran a niñas y adolescentes, ya que consideran que estas situaciones truncan de raíz los proyectos de vida, convirtiéndolas en objetos o mercancías de cambio. Desde la mesa a favor de las niñas y las adolescentes demandamos al gobierno que cumpla y haga cumplir la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas para garantizar el derecho de las niñas a una vida digna. Diversas organizaciones sociales a favor de los derechos infantiles mostraron su preocupación ante los matrimonios y uniones de hechos que involucran especialmente a niñas, condenando esta acción que vulnera los derechos de las menores. De agosto 2015 a la fecha se han registrado 37 casos alrededor del país, de los cuales 12 fueron autorizados por sus padres, 18 se lograron frenar y 7 siguen en trámite. Pero estos datos evidencian el incumplimiento del Decreto 8/2015 que establece los 18 años cumplidos como edad mínima para contraer nupcias por su propia voluntad. Se haga la denuncia de aquellos notarios, padres de familia, alcaldes y líderes religiosos que no están cumpliendo con la aplicación del Decreto 8/2015, ya que están manipulando, favoreciendo o digamos dando condiciones para que se sigan dando matrimonios de menores de 18 años. Entonces, otra de las situaciones que afectan a las niñas y adolescentes es la vieja práctica de raptar o robárselas, sometiéndolas a vivir una vida de pareja, muchas veces en contra de su voluntad. Tómese en cuenta también que las niñas y las adolescentes es el segmento poblacional más vulnerable para el delito de la trata de personas bajo distintas modalidades. Y el matrimonio forzado es una de ellas, pero también la prostitución infantil, que no es ninguna opción laboral, sino es un delito tipificado por la ley BED. Representantes de organizaciones sociales concluyen en que las autoridades deben aumentar la inversión para mejorar condiciones de vida y generar oportunidades que permitan el desarrollo de niñas y adolescentes, así como el apoyo de familiares y diversas instituciones en procurar la protección de las menores. Y los casos de Zika continúan registrándose en el país y dejando secuelas, según autoridades del Seguro Social. Según el calendario epidemiológico del país, estamos en la temporada de repunte de casos de enfermedades transmitidas por el piquete de zancudos, es decir, dengue, chikungunya y Zika. Por dar un ejemplo, de los primeros casos de Zika confirmados en el país, se siguen evidenciando las secuelas, entre ellas los casos de bebés con microcefalia. Se han diagnosticado y confirmado 2 casos de recién nacidos con microcefalia, los cuales fueron atendidos en el Hospital Juan José Arévalo Bermejo y son residentes de Chiquimula y Puerto Barrios. Tal teníamos 7 casos de recién nacidos microcéfalos asociados o sospechosos de Zika, de los cuales 2 ya están confirmados, los otros 5 estamos
estamos pendientes de tener los resultados de laboratorio. Los casos serían de 3 bebés que residen en la capital, uno en Malacatán, San Marcos y otro en Cobán, Alta Verapaz. En total, el Seguro Social ha identificado 49 casos de embarazadas. Los partos en su mayoría se esperan para enero de 2017. Pero el ICS recomienda a quienes fueron infectados evitar embarazos por lo menos un año. Con el fin de evitar pues un embarazo que pueda enfermar a la mujer o que su bebé nazca con enfermedad asociada a Zika. Pero como hay muchos casos asintomáticos, no sabemos si algún hombre puede estar portando el virus, aunque no tenga síntomas de la enfermedad. Entonces se recomienda utilizar protección en todas las relaciones sexuales. Aunque expertos del Seguro Social aseguran que el Zika se contagia a través de relaciones sexuales, aún no se asocia ningún riesgo en la leche materna o la saliva. Antes de estos nuevos casos reportados en el ICS, el Ministerio de Salud había oficializado que del 1 de enero al 28 de agosto pasados se reportaron 17 niños con microcefalia y 13 pacientes con el trastorno neurológico de Guillain-Barré. También se han detectado este año 616 casos positivos de Zika, 179 de estos en mujeres embarazadas. Y con esta información yo me despido y ya se encuentra listo mi compañero Alan Alfaro en otro punto de nuestro set para llevarles más noticias. Alan, buenas noches, que ustedes descansen en casa.